lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21, correspondiente a este día, el lunes. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder continuar ofertándoles a ustedes, como siempre, una muy buena producción y programación televisiva. Vamos de inmediato en esta hora a conocer puntos de vista con relación a los hechos conmemorativos del día de ayer, con motivo de celebrarse un día de independencia patria, en la cual pues se generaron muchas actividades, entre ellas también el discurso del presidente, en la cual hizo anuncios importantes que tienen que ver sobre todo con la presentación de un presupuesto general de la nación que no incluye de alguna manera el tema de deuda, algo que calificó de histórico. Parte de esos y otros elementos que vamos a tratar esta mañana con nuestro invitado, pero antes yo le invito a usted a que vea el siguiente informe. Ni un solo centavo más de deuda. Eso es lo que prometió el presidente de la República, Nayib Bukele, este 15 de septiembre, día conmemorativo de la independencia del país. Anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa, por primera vez en décadas, el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El mandatario aseguró que presentará un presupuesto financiado a la Asamblea Legislativa y este implicará que no emitirá más deuda para gasto corriente, pero no explicó qué medidas tomará. Los beneficios que esto traerá no solo serán inmediatos, porque habrá beneficios inmediatos, por supuesto, pero cada año serán mayores y cada año, así como ladrillo por ladrillo, se podrá ver más en una economía robusta y en un país verdaderamente independiente, no solo porque tiene paz, libertad y seguridad, sino porque será financieramente independiente, será fiscalmente independiente. El mandatario salvadoreño realizó el anuncio en cadena nacional y ante 18,000 elementos de la Fuerza Armada, señalando que El Salvador será financieramente independiente. Además, afirmó que el país ya no gastará más de lo que produce anualmente y tampoco será necesario realizar nuevos préstamos para pagar los intereses correspondientes a deudas de gobiernos anteriores. Estamos construyendo una casa nueva sobre los escombros que aquellos dejaron. Nos estamos esforzando mucho por tenerla lista, pero toma tiempo. Según el Banco Central de Reserva, al cierre del 2023, la deuda pública del país ascendía a 34,000 millones, equivalentes al 82% del Producto Interno Bruto del país. Para analizar estos y otros temas, no se pierda la entrevista de Diálogo 21, conducida por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan por esa importante información de preámbulo que nos pone en perspectiva para el abordaje que vamos a tener con nuestros invitados en esta primera parte. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro primer invitado. Él es un experto en temas de comunicación estratégica, periodista, Gabriel Trillo. Bienvenido. ¿Cómo estás, Gabriel? Gusto de saludarte. Buenos días, Ernesto. Siempre es un gusto estar acá con tu audiencia y gracias por la invitación. Bueno, sin duda alguna, este tema de conmemorativo a un mes de la independencia patria, una fecha muy importante, una efeméride, en la cual resaltan muchos aspectos. Voy a retomar este enfoque que nos planteaba muy bien, en este caso, el preámbulo, que tiene que ver cómo el gobierno, el presidente de la República, anuncia la presentación de un presupuesto para el próximo año completamente financiado y sin recurrir precisamente a deuda, pero ni un tan solo centavo de deuda, como decía él, así de manera tácita. ¿Es histórico esto? Bueno, sí, ese, por cierto, fue el cierre del discurso, que estuvo, podemos hablar de otros temas interesantes, claro, del discurso que hubo, pero comenzando por el final, como lo planteas en tu nota y como lo dices, creo que hay un doble compromiso en ese tema del presupuesto.
que estoy seguro que con el paso de los días y tendrás acá expertos en la materia, economistas que te puedan ir detallando ese tema, pero el anuncio de tener ese presupuesto sin deuda, con la premisa, antes del anuncio él dice, no se va a gastar más de lo que se produce, que es lo que básicamente es la economía de un hogar. Uno no puede vivir de más de lo que ingresa porque pues vienen los problemas de deuda. Creo que sí, va a ser muy interesante. Es un compromiso muy fuerte que el presidente hace, y no solamente plantea, Ernesto, el hecho puntual de presentar por primera vez en décadas un presupuesto que no necesite financiamiento, sino que te habla que va a haber un beneficio progresivo, confiando en que la economía del país va a mejorar, porque tú no puedes hacer este compromiso de este presupuesto sin tener claridad de tus proyecciones económicas, de tu entorno, de que tus acciones van a tener beneficios. Sanidad fiscal. Va a haber sanidad fiscal. Acuérdate que en medio de esto hay una discusión sobre la mesa de si va a haber acuerdo o no va a haber acuerdo con el Fondo Monetario. No sé si esto tenga que ver directamente con eso. No quisiera especular. Probablemente estos 15 días va a haber mucha especulación al respecto, mucho análisis sobre cómo lograr algo que mucho tiempo no lo hemos visto. Siempre ha habido la necesidad de ese financiamiento externo, ese endeudamiento y toda la discusión que se genera alrededor. Yo creo que hay una... por eso te digo, para mí es un doble compromiso presentar un presupuesto sin deuda y que realmente esté equiparado con lo que tú generas como ingreso. Hay que verlo, cómo lo va a hacer el ministro de Hacienda, cómo lo va a presentar el 30 de septiembre. Es interesante ese punto al que llegas cuando dices, bueno, habría que ver realmente cómo irán las partidas presentadas, en este caso, que le corresponde en este sentido al mismo Ministerio de Hacienda. Pero ¿qué implicaciones tiene para las finanzas públicas? Porque al hablar precisamente de un presupuesto en todos sus géneros, realmente estás hablando de un país que está solvente de alguna manera financieramente hablando, fiscalmente hablando. Es decir, si has prometido presentarlo así, quiere decir que estás consciente de tu manejo fiscal correcto, de que ya has creado un preámbulo de ciertos ahorros de toda tu partida. Es un presupuesto bastante complejo de los que entienden esa materia, de todo el tema de las partidas y todo el tema de gasto. Quiere decir que ya hay un ajuste importante en los tres poderes del Estado. Acuérdate que estamos hablando de el legislativo, el ejecutivo, que es el más grueso, y también en la parte del poder judicial, que tienen el 6%. Estamos hablando de un presupuesto de este año, que fue aprobado el año pasado, creo que son casi los 9.000 millones y pico, ¿no? Los cuales dieron prioridad a tres áreas importantes. Pero aquí la pregunta que muchos el día de ayer nos hicimos cuando se hizo al final del discurso, como bien tú lo acotas, el tema es bajo qué también política fiscal. Es decir, vamos a tener que recibir otros anuncios fiscales, vamos a tener que ver modificaciones dentro de la especie o el marco tributario de El Salvador. Por eso es un poquito la parte, y no quiero entrar a lo especulativo, pero a eso me lleva un horizonte de esta envergadura, ¿no? Mira, yo no puedo darte a profundidad, no conozco el detalle. Segundo, no soy especialista en la materia, ni economista, pero hablando de los temas básicos de un presupuesto, sin duda tiene que haberse registrado un ordenamiento, el cual se había criticado durante mucho tiempo. Reducir gastos. Gasto corriente, reducción gastos. De general de plazas innecesarias. Hay una cantidad de variables que entran ahí que probablemente tapar ya lo tiene muy claro. ¿Verdad? Luchar contra el contrabando. O sea, pero muchos se preguntan, bueno, ¿van a venir más impuestos entonces? Pero acuérdate que lo hemos hablado en otros programas, no se trata de sumar impuestos. Con que tú combatas la ilusión, el contrabando, la economía informal, tú desde ahí tenés una gran cantidad de grietas por donde los ingresos se escapan. Entonces lo que tenés que hacer, como dicen muchos, es no generes más deuda,
más bien genera más ingresos. Sí, claro. Que es un tema de ingresos. Sí, en términos matemáticos, entonces, para un economista es generemos más ingresos. ¿Y qué dice tradicionalmente los puntos? Aumentar el IVA a 3 puntos, es lo que no se ha querido, porque es un golpe muy fuerte para la economía local en general. Pero creo que también se está consciente, y por eso ha venido aumentando los ingresos tributarios. Ha habido mayor disciplina, mayor, digamos, firmeza en la aplicación de la ley. Ha habido incentivos, estamos viendo una nueva, ¿cómo se llama esto? Nuevas exoneraciones fiscales para que la gente, amnistía fiscal para que la gente se acerque a pagar lo que se debe. Y creo que hay una gran cantidad todavía en ese tema de la ilusión, el tema de control de aduana, el tema de pagar, ahí sí, lo que te corresponde realmente por lo que ingresa al país, no por declarar menos de lo que ingresa. Ahí hay un ejercicio bastante fuerte que se debe hacer para aumentar los ingresos. Fíjate que hay otro punto importante, es que el presidente decía, es que realmente, previo al anuncio él decía, es que realmente todos queremos estar bien, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco construyendo una ciudad o un país que él decía, en palabras más o palabras menos, que lo había recibido destruido por las administraciones anteriores. Y él decía, pues ahora vamos tras un nuevo, decía, una especie de un nuevo horizonte de país, ¿verdad? Una vez que hayamos resuelto el problema de la inseguridad, que fue el otro punto medular también dentro de su discurso. Sí, en el discurso él habla de nueva etapa. Nueva etapa. Una nueva etapa donde, claro, tenés el punto de la seguridad bastante resuelto, con las pandillas desarticuladas, ¿sí? Y sobre el control y el sostenimiento de la seguridad, porque acuérdate que sostener la seguridad también requiere de muchísimos ingresos, sí, mucha disciplina, mantener esta capacidad operativa de la policía y de la Fuerza Armada para contener este tema de la seguridad, que apenas tenemos 2 años con un control coercitivo inicial de la seguridad, pero luego tiene que venir una evolución del plan de control territorial, tiene que venir una reconstrucción del tejido social que requiere toda una economía robusta. En esta nueva etapa él habla del nuevo reto, de la nueva forma de enfrentar el país esta nueva etapa. Y ahí es donde habla bien interesante y mete un tema popular de la cultura del más vivo, le llama, sí, que es bien interesante como en un discurso de la nación tú hablas de un tema de la cultura del más vivo, porque, y ahí yo personalmente lo he hablado con otros colegas, tú estás viendo cómo en el país, luego de que la seguridad, las pandillas, el crimen, el homicidio diario, ha dejado de estar en primer plano de tu preocupación, en primeras planas de los medios, en los top de los medios de comunicación, ¿qué queda expuesto? El formato, el hábito social de la gente. Entonces la cultura del más vivo que llama el presidente, hoy por hoy es un tema del comportamiento social que ha dejado expuesto, por un lado, que cada vez más tú critiques a aquel vivo, aquel que se mete en la fila, que todos nos quejamos, sí, del tema del tráfico, por ejemplo, que nos quejamos del desorden, pero a cada día vemos que nadie quiere hacer la fila correcta, se pasa en amarillo, bloquean la vía y va sumando. Habló del tema de la basura, interesantísimo que plantees ese tema, introduzcas el formato, ese tema dentro de un discurso de la nación, porque lo consideras un gran problema, que luego tienen que venir formatos de solución a ese mal hábito de botar basura en la calle, botar basura en otros lados. ¿Y qué provoca luego? Tremendas inundaciones, en parte de otros problemas, pero hemos visto en las lluvias de hace unos meses como las playas, 800 toneladas de basura en una playa de los jalados de los ríos. Como experto en comunicación estratégica, ¿cómo calificaste el discurso del presidente? Mira, primero, el recorrido por el tema de la seguridad, bueno, primero el montaje del escenario, que siempre es algo que lo que vemos comunicación, el lenguaje no verbal, el tema de la semiótica, la imagen, muy poderoso. Tenés a 18.000 miembros de la Fuerza Armada frente a tuyo. Luego el discurso viene en momentos, primero de la parte de la independencia, el homenaje a los caídos, recordar de nuevo a las personas que acaban de morir en el accidente, con respeto a las familias, a la memoria de esta gente. Luego recorres el tema de la cultura del mal vivo y aterrizaje en la noticia. Los Badlers, vamos a ver.
Vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos un poco en el análisis concreto del anuncio y de otras particulares que se dieron ayer en el contexto conmemorativo del mes de nuestra independencia patria. Pausa. Y aparte de calidad, es buena hora para una taza de café, y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto de la mañana. Así es que desde ya lo invito a usted a que lo disfrute. Continuamos conversando con Gabriel Tríos, periodista y experto en comunicación estratégica. Tengo una pregunta ahí del público que me parece interesante para poderla concatenar al análisis que hacíamos, especialmente con este tema del desafío que va a enfrentar ahora el gobierno para implementar un presupuesto completamente financiado, como lo dijo el presidente, y con fondos propios. A ver, la pregunta dice así. Veámosla en pantalla. Dice: Ernesto, buenos días, felicitaciones por tu atinado tema de este día. Cabe aclarar que el anuncio del señor presidente se refiere a la omisión de deuda para financiar gastos corrientes, es decir, ¿siempre habrá endeudamiento para inversiones? Entendería yo que se refiere a tema de obra social, al tema de... creo yo. Pero bueno, para esa parte creo que nos podemos ir un par de semanas atrás al anuncio del modelo implementado para financiar los puertos, el modelo de Gilport para el puerto de Acajutla y el puerto de la Unión. Ese modelo en que tú te consigas un formato, ya sea de economía mixta, de sociedad de economía mixta, de ¿qué es el caso de Gilport, no? Es sociedad de economía mixta, que conseguir un aliado empresarial fuerte para el desarrollo de este tipo de infraestructura, en donde ya el gobierno no va a tener que dedicar de su presupuesto a este tipo de mantenimiento de puertos, que probablemente, y esperaría yo, que también tengamos otro tipo de modelos, ya sea el aeropuerto en el actual en Comalapa o en el que están anunciando en el aeropuerto del Pacífico, que es un modelo que ha funcionado en otros países de América Latina. Chile desde hace muchos años tiene concesiones en este formato de alianzas público-privadas, en diferentes formatos, en donde la empresa privada invierte en este tipo de infraestructura, en este tipo de obra, por supuesto, buscando un modelo de rentabilidad. No estás hablando de una donación, estás hablando de una inversión, de un modelo de negocio en que la empresa privada invierte y ya no es el gobierno el que tiene que gastar del gasto corriente de su presupuesto, y el presupuesto dedicarlo a seguridad, a salud, a educación, y ahí tenés en este formato adecuado, desarrollando la infraestructura, puertos, aeropuertos, en el mismo aeropuerto, en el mismo puerto tenés toda la zona extraportuaria, la zona extra del aeropuerto, donde podés implementar muchos modelos para que obtener ingresos. Las inversiones tienen que tener otro tipo de formato. Fíjate que es interesante una pregunta que tengo acá en parte de la estructura de trabajo de contenido, sobre todo porque ¿qué riesgos podrían tener depender completamente de los ingresos nacionales sin recurrir a deuda, especialmente cuando hay imprevistos económicos y especialmente cuando somos un país con desastres frecuentes, ¿no? Bueno, es que realmente deberías tener endeudamiento para las emergencias en todo caso. O que, como decía en el discurso del presidente, obteniendo más beneficios. La primera etapa es vivir de acuerdo a tus ingresos, y segundo, generar ahorros que te permitan enfrentar cierto tipo de imprevistos. Pero vamos al tema de aumentar los ingresos. Creo que ahí es parte en lo que se debe concentrar este reto para poder equiparar tu presupuesto. ¿Cómo garantizar que voy a tener esos fondos? Ya sea... ¿Cuáles son? Okay. Y ahí tú te vas al tema de los planes de recuperación económica, la fase 1, la fase 2, la fase 3, que todavía están en desarrollo. Todavía hace falta ver frutos concretos o mayores frutos de estas fases que estamos viendo que están en desarrollo. Pero creo que aquí hay una apuesta fundamental, lo repito. Si el presidente con su gabinete, con su equipo de Ministerio de Hacienda, se arriesgan a hacer este compromiso, creo yo que han hecho un análisis lo suficientemente claro y una proyección de ingresos reales
porque hemos tenido en otros momentos ingresos proyectados que no cumplen. Pero creo que si tú la serie de medidas que estás tomando, con la serie de inversiones que estás viendo en el escenario, en turismo, en construcción, en tecnología, podrás hablar de realmente el crecimiento de estos ingresos necesarios. Fíjate que es bien interesante también cuando el presidente hace ciertos anuncios y ciertas valoraciones, como por ejemplo, algo que tiene que ver mucho con ese sentido social y de interés de muchos salvadoreños, que es el tema de la conclusión, la terminación del nuevo Hospital Rosales, por ejemplo. El presidente dice que el Hospital Rosales sigue en construcción y asegura que no se ha detenido en ningún momento la construcción del mismo, ¿no? Yo creo que el Hospital Rosales lo hemos esperado durante muchas décadas. Funcionó donde está ahora y siendo muchos, digamos que en las críticas le recalcan que fue una promesa del primer mandato que no se ha cumplido, pero al final ahí está, y seguramente pronto, dentro de un año, no sé cuánto, en realidad no conozco el detalle de la evolución, te dice de que lo van a terminar. Y ahí es donde viene en la parte del discurso, otro punto interesante, Neto, en tema de comunicación, es donde él habla de paso a paso, ladrillo a ladrillo, creo que ocupa él esa frase, y pone de ejemplo para decir que van a terminar de Rosales y el hospital de Nejapa también, cita los dos hospitales, te dice y te cita ejemplos. De la seguridad, por supuesto, que fue paso a paso. Te hablo del centro histórico, que ha ido poco a poco y todavía, incluso se detiene bastante en el discurso en el centro histórico cuando dice, muchos decían que solo era una cuadra, después 2 cuadras, 6 cuadras, y así va hablando. Y hoy por hoy el centro histórico genera una actividad económica fuerte y con una proyección que tú tenés en el centro histórico en planos, tú tenés ya hoteles, torres de apartamentos que van a estar ahí en el centro histórico. A ver, esta, digamos, forma de poder celebrar desde el punto de vista cívico, cultural y educacional, y por honor al tiempo, tengo que preguntarte, paralelo a eso, también organizaciones de la sociedad civil, organizaciones civiles también marcharon demandando, primero, no más régimen de excepción, demandando una mejor situación económica para los salvadoreños. Incluso también entiendo que salió por ahí el tema de COSAVI, que era parte de las demandas que hacían. ¿Cuál es tu valoración frente a ese, digamos, dos mundos que podemos ver a la hora de una marcha? Mira, siempre tú ves... De una celebración. Tú ves 1 de mayo, 15 de septiembre, sí. Tú ves esta oportunidad donde hay sectores que siempre habrá, y está bien, es parte de una democracia, que están en desacuerdo con planes, con medidas, en donde sienten que ciertos planes les molestan, como por ejemplo el régimen de excepción. Hay un movimiento específico que reclaman ciertos abusos, consideran abusos de derechos humanos, pero tú ves en las encuestas, las mediciones, que la inmensa mayoría está de acuerdo con el régimen de excepción. Tú ves reclamos que año con año se hacen a un gobierno, no es exclusivo de este gobierno donde hay movimientos sociales reclamando. Es más, te voy a decir, tú ayer viste que la gente se expresó en esas marchas, puso los carteles que quiso, caminó por donde quiso caminar, se juntaron diferentes movimientos y creo que no hubo, por lo menos yo estuve monitoreando, no hubo tensiones ni acoso policiales, no hubo enfrentamientos, no hubo, que en otra época, tú y yo que tenemos muchos inviernos y veranos, épocas lluviosas cubriendo, claro, por supuesto, en medios de comunicación, te recuerdas otros momentos en que hubo enfrentamientos muy fuertes cuando llegaban estos momentos de marchas de oposición. Creo que ayer estos movimientos se expresaron libremente y lo cual valoro bastante. Se pudieron plantear sus ideas, pudieron hacer sus reclamos sociales. ¿No lo ves como un síntoma social de expresión? Yo lo veo normal, que también como toda debe democracia, tomarse? ¿Sí? Porque yo he visto durante mucho tiempo, siempre, en cualquier etapa de una administración, tú ves diferentes movimientos que en un momento reclaman por este punto, por este otro punto. Es parte de la democracia, y parte de la democracia es dejarlos expresarse como se dejaron expresar ayer. El tema de la seguridad, sin duda alguna, y el futuro de la Policía Nacional Civil, ¿cómo lo ves ahora con lo lamentable acontecido
frente a este accidente aéreo, ¿no?, que tuvimos. ¿Quién debe, a tu criterio, o cómo debería ser el perfil que debería tener la nueva dirección general de la institución? Primero, un inmenso reto, el perfil y los requisitos deben ser similares a estas personas que fueron los que estuvieron al frente del plan del control territorial y que obtuvieron estos frutos que hemos tenido ahora. Yo no me atrevería a dar un nombre, creo que probablemente dentro del tema del grupo de comisionados que tienen mucha experiencia, que hay otros comisionados que tienen seguramente un buen bagaje en el tema policial, muchos años de experiencia, algunos ya no están, lastimosamente, otros ahí están todavía en su larga carrera policial, que podrían tomar el mando. Ahí el presidente tiene un inmenso reto. Y el que asuma tiene el reto inmenso de mantener esa herencia y mejorar la herencia de los frutos del plan de control territorial. Ok, me dicen que tenemos otra pregunta y con esa nos despedimos, cerramos el ciclo de esta primera etapa de Diálogo 21. Tenemos la pregunta que nos están formulando nuestros televidentes. Ahí está la pregunta. Buenos días. ¿Ameritaba un café nacional solo para anunciar el equilibrio presupuesto? Una cadena nacional, supongo que dice. Debería decir. De decir una cadena, no un café. Una sí, yo creo que el corrector le presionó a la persona. Sí, para anunciar el equilibrio del presupuesto. Pues mira, el 15 de septiembre es un momento importantísimo para el país. Como te dije, el discurso no fue solo para ese tema, hace una larga reflexión de diferentes puntos. La cultura del más vivo. Ahí la puso en perspectiva, ¿no? Es más, y te voy a decir algo, a ese tema le dedican bastante espacio en su discurso y, como dije hace unos minutos atrás, y aterriza en el tema del anuncio del presupuesto, y por eso claro, es un anuncio. Pero lo de la cultura del más vivo te va a requerir varios programas discutirlo, creo yo. Bueno, Ernesto, te vamos a invitar como tal. El tiempo se me fue, 7:30 minutos. Gracias, te agradezco mucho. Gracias a ti por la invitación y un saludo de nuevo a toda tu audiencia. Gracias. En el análisis de este tema, también ahora desde otra perspectiva, Walter Raudales, también periodista y escritor de País, estará con nosotros acá para poder conocer su punto de vista en este tema de conmemorativo y también de muchos movimientos que estuvieron también marchando de la sociedad civil. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos desde luego bajo esta misma lógica de analizar muy bien los acontecimientos que se enmarcaron el día de ayer como fecha conmemorativa del mes de la independencia patria, el discurso y otros elementos que también se dieron paralelo a ello, como es el caso de una marcha en la cual miembros de organizaciones civiles de alguna manera demandaron primero el tema de las detenciones bajo el régimen de excepción y personas desaparecidas. Otros aspectos relacionados también con el rescate o el alto costo de la vida y por supuesto también el tema relacionado con todos estos sistemas de seguridad que en algún momento a criterio de Dios pues han afectado, como lo decía. Walter Raudales con nosotros, periodista también, escritor, nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, muy feliz, Ernesto, bastante contento. La marcha, gracias, te vi ayer. La marcha fue realmente multitudinaria, superó las expectativas que teníamos. Íbamos a hablar de eso. ¿Cuánto? Sí, por supuesto. Iniciamos allá hablando. Cuéntame un poquito. Vi una marcha, desde luego, demandando aspectos sobre la base económica, el alto costo, cuestionando el régimen de excepción, las desapariciones, incluso hasta el tema COSAVI. Sí, no, fue algo maravilloso porque los movimientos sociales que aglutinan a diversos sectores decidieron salir a expresar su descontento. Entonces cada sector, cada movimiento expresa pues su petición, ¿no? Su reivindicación. Entonces al principio teníamos una expectativa un poco baja por todo lo que ha pasado, todo lo que ha venido, la persecución, las capturas de algunos líderes sociales. Creíamos que el miedo iba, digamos, a permear, digamos, en contra de esta marcha, pero fue lo contrario. ¿Sí? Tuvimos una multitudinaria presencia. Retenes. Hubo retenes, pero además estaba el desfile, digamos, de las fiestas cívicas, pero aparte de eso, fue multitudinario en el sentido que, digamos, la gente expresó
digamos, su descontento. Y vamos a hablar de eso porque estamos muy contentos y creo que aquí hay un giro. Aquí hay un giro, Ernesto, en el movimiento social y la lucha social respecto a lo que está pasando en el país. Tú me hablas de una lucha social, más allá de una lucha política, es que es social. Y que en algún momento lo dicen partidaria. No, lo partidario queda aparte. O sea, quedamos bueno que me clarifiques social. Esto, ¿no? Porque ese es, el propósito. Lo que pasa es que hay muchas personas que creen que, digamos, la lucha contra un régimen, digamos, injusto, solo se puede dar en la parte política electoral. Pero yo vengo insistiendo, digamos, en que la lucha tiene que ser social. Digamos, en las calles, en la denuncia permanente, digamos, en la expresión de la ciudadanía, en cada sector defendiendo sus propios intereses. Eso es una lucha social, ¿verdad? Diferente es lo político. Bueno, de hecho, en la marcha, al final de la marcha en el Parque Libertad fue interesantísimo cómo los partidos que marcharon, Vamos y FMLN, quedaron en una esquina y en otra esquina los movimientos sociales. Voy a coronar un poquito, quizás al final, con el discurso del presidente para conocer tu punto de vista, donde él, en cita textual de su discurso, decía: se podrá ver a El Salvador en una economía robusta como un país verdaderamente independiente, no solo porque tiene paz, libertad y seguridad, sino porque será financieramente independiente y fiscalmente independiente, al referirse al presupuesto que él anunció, en la cual se iba a presentar sin emitir un solo centavo de deuda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, todo ese escenario y todo ese episodio de la cadena nacional, o sea, hay que enmarcarlo en lo que sucedió ayer. O sea, no lo puedes ver fuera del contexto. Tanto la semiótica de la imagen, es decir, la lectura de lo que se ve, como el contenido de lo que se expresa. Hablemos del contenido, de lo que me has preguntado exactamente qué es el mensaje. Mira, decían en la época del papel que el papel aguanta con todo. Yo diría hoy, las redes aguantan con todo. Y tú puedes decir lo que quieras y prometer lo que quieras, pero los datos de la realidad son los que te desmienten. Y los datos de la realidad son los que aclaran el panorama. Sí, yo te puedo decir, misa, te puedo decir que este es el país maravilloso del mundo, pero tú agarras los datos de la realidad. Te pongo un ejemplo hoy. Hoy aparece publicado en diferentes medios de comunicación que cayó la matrícula en la educación superior. Cayó las graduaciones en la educación superior. ¿Qué? O sea, hay un declive de país como economía. Pues entonces lo único que yo te puedo decir es que ese discurso hay que cotejarlo con los datos de la realidad. Al hay una realidad distante al criterio entre lo que se palpa y lo que Ernesto, la canasta básica, la gente ya no puede comer. Hay datos de organizaciones independientes de Naciones Unidas que te dicen, información que te dice, mire, aquí la pobreza ha aumentado. Yo me hago la pregunta, ¿qué gobierno se siente orgulloso de que la pobreza aumente en su periodo, en su gestión? Yo creo que ninguno. O sea, el orgullo es disminuir la pobreza. Bueno, ahora vayamos a la imagen. Ese es el contenido, Ernesto. Pero mira, la semiótica de la imagen es impresionante. O sea, el presidente no está con la gente en el desfile, con la gente que marcha. Yo recuerdo que habían en los estadios y pasaban y saludaban y los que desfilaban y le hacían reverencia a la bandera al presidente. No está con él. Él se va en la penumbra, medio oscuridad, con reflectores, con militares. O sea, un escenario que cuando tú lo comparas, digamos, con dictaduras, te entra pánico. Te entra pánico porque, ¿y por qué no ir a estar ahí en el desfile, pues saludar y ver que los muchachos pasan y toda la familia de las que van desfilando? ¿Por qué toda esa gente que anda son los familiares de los que están marchando? Pues, o sea, si tú tienes un hijo, una hija que va marchando, llevas a toda tu familia, desde luego. Y muchos funcionarios públicos que fueron obligados. Pero, ¿por qué no estaba ahí? ¿Por qué hacerlo? Esa lectura de la imagen te deja demasiadas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas que podríamos hacer, o sea, que te van a quedar, por supuesto, sin respuesta, pero ¿por qué le da más importancia a este presidente, a este gobierno, al militarismo?
y no a lo civil, y no a la sociedad? Es una pregunta que yo a ver, me estoy haciendo. ¿A qué te refieres al militarismo en términos? ¿Viste esa imagen? Claro. O sea, está hablando y está, bueno, ustedes la acaban de poner, está hablando y están pues aquellos batallones, dicen que fueron 16.000. Bueno, acuérdate que él es el comandante, claro, él es el comandante general de las Fuerzas Armadas, pero es el presidente del país. Claro. Claro, entonces tiene que estar con su pueblo. Un presidente tiene que estar con su pueblo, no solo con sus militares. En términos, por eso tú me hacías la acotación, en términos semióticos te deja una lectura de que está más allá y no con lo que antes era un discurso con los estudiantes. Ese es el mensaje de Ernesto. Ese es el mensaje. Ok, así lo califica. Claro, está y le dice, cuando tú lees entre líneas, le dice, en el nuevo momento que viene ustedes son fundamentales. Así le dice. Busca las líneas del discurso. En el nuevo momento que viene ustedes son fundamentales en la tarea que vamos a realizar. Entonces, evidentemente, cuando tú sacas lecciones de una lectura de la imagen, estás diciendo, le apuesta al militarismo, ¿verdad? O sea, le apuesta a estar rodeado, no del pueblo. O sea, en otras palabras, era una oportunidad este 15 de septiembre para que el presidente se diera un baño de pueblo, un baño de gente, saludarlo. Y no, bueno, aparte de eso. Pero a mí me gustaría hablar, Ernesto, de lo contrario también, de esa otra marcha. Esa marcha de la gente, esa marcha que fuimos, la sociedad civil, los movimientos sociales, los movimientos populares, fue una expresión de que este país está partido en dos, este país está dividido completamente. Entonces tú lo ves, ¿verdad? Los que aún creen, digamos, ¿verdad? En toda la propuesta gubernamental, etcétera, pero también está ese otro país que ya se desencantó. Ese otro país que ya se desilusionó, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes, ¿verdad?, una realidad como la que pasó ayer, tú tienes que desmenuzarla, tú tienes que leerla con un enorme cuidado. Tienes que hilar fino, porque lo que ha pasado es un giro. Claro, lo van a tratar de bajar perfil, pero mira. O sea, voy a resumir un poco tres demandas ya que te concentras en resaltar, obviamente, esa otra expresión ahí de la valoración primaria, que es la parte oficial. Demandan de una situación relacionada con la seguridad en el país, un régimen de excepción que golpea fuertemente, decían algunos por ahí. Lo ha pedido la gente y lo ha pedido Naciones Unidas y lo ha pedido organismos como el de la Corte Interamericana, o sea, lo han pedido, o sea, y lo estaba pidiendo. Pero, o sea, más que las peticiones ahí en la marcha, Ernesto, fíjate bien lo que te quiero decir, más que la petición en la marcha, lo que hay que sacar una lectura profunda de esto es la marcha en sí mismo. Es decir, porque el movimiento social quedó apagado. O sea, el movimiento social, una especie como que lo habían desenchufado después de las elecciones, ¿verdad? Acuérdate que hubo la captura de algunos líderes de la alianza, y aquello fue bueno, y no había, digamos, una expresión donde la gente saliera, porque pues el miedo cunde, el miedo ha permeado todos los sectores, y entonces decía, bueno, ¿y qué pasó? El movimiento social, muchos lo habían declarado incluso hasta en estado crítico, casi de muerte, el movimiento social. Y aparece esta marcha. ¿No hubo petardos ahora? ¿No hubo petardos? No, o sea, hubo... Porque eso fue de lo que también en el anterior... Mira, hubo carteles, hubo peticiones, hubo consignas, hubo de todo. Cada sector iba con sus propias peticiones. Pero la marcha, eso en sí mismo, que reúne más de 20.000 personas, Ernesto, más de 20.000 personas en un 15 de septiembre, o sea, hay que interpretarlo de la siguiente manera. Es decir, es un despertar del movimiento social de El Salvador, pero con un mensaje profundo. ¿Y qué incidencia crees tú puede tener ese mensaje, en la redefinición? Y más aún, porque quizás detenerme un poquito, porque el tema de decir un presupuesto sin deuda requiere un análisis bastante, digamos, puntual, ¿no? Para comprender cómo entonces vamos a mantener ese presupuesto vigente si somos un país que tenemos muchos desafíos en materia fiscal, por ejemplo. A eso me refiero. Bueno, como tú quieras, pero yo lo que quiero decirte es que hay una expresión ciudadana. Ok, tú quieres hablar de eso. Sí, la podemos digamos, clasificar
en 3 pasos. Ok, dame tiempo por razones de compromiso de pluralidad. Tú defines esa expresión social, la defines en 3 pasos. 3 pasos. Okay. Vale, entonces cuando vamos a la pausa, claro. Y desarrollamos eso. 7:45 minutos, gracias por estar con nosotros, regresamos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Walter Raudales con nosotros, escritor y periodista y también dirigente social. Sí, ¿verdad? Dirigente social. A ver, cuéntame un poco me querías descifrar esa expresión en 3 etapas de desarrollo que tiene. Digamos, la marcha tiene un gran significado en lo que está pasando, porque despierta una luz, una pequeña esperanza en la población. Entonces, hay un enorme desencanto en la población. Entonces el primer paso es el desencanto, el segundo es el repudio y tercero es la indiferencia en el movimiento social. Son pasos. Entonces el desencanto es toda esta gente que ya no tiene empleo, la gente que tiene a sus familiares presos, la gente que tiene malestar con el gobierno, la gente que se dio cuenta que hay mucha mentira, que hay una enorme corrupción. Es decir, ese es el desencanto, la gente lo tiene, pero no da el salto, digamos, al repudio, a ir a una marcha. Porque le hace falta un poco de conciencia, pero está desencantada, pero no va a ir. Pero cuando tú vas a una marcha como esta, dice, ya la gente está dando el salto del desencanto al repudio. Entonces, en la gente que estábamos ayer en esa marcha, ya pasamos del desencanto al repudio. Estamos repudiando esto, estamos denunciando esto, pero fíjate que hay un tercer paso, Ernesto, al que no se ha llegado todavía en algunos elementos. Pero, por ejemplo, el tercer paso de la lucha social es la indiferencia. Cuando el pueblo pasa del desencanto al repudio y llega a la indiferencia, ahí ya no hay retorno. ¿Sí? O sea, es por ejemplo lo que le ha pasado a la Asamblea Legislativa, con esa corrupción tremenda, la gente ya llegó a la indiferencia y ahí ya no hay nada que hacer. Pero la Asamblea Legislativa puede hacer lo que quiera en propaganda y publicidad. ¿Qué efecto, y perdónate, aquí voy, y qué bueno, qué efecto podría tener esta, si querés verlo desde visibilización que está haciendo el sector frente a una demanda, frente a un gobierno que plantea un trazo en un horizonte económico, de presupuesto, fiscalmente hablando, etcétera. De seguridad también. Lo valioso de esta expresión ciudadana es que la gente descubrió que a través de la lucha social y movilización social encuentra una esperanza. Hay una esperanza, digamos, para hacerse oír. O sea, el movimiento social está vivo a tu criterio. Claro, mira eso, o sea, una marcha de 20.000 no es nada, pero significa que cada día la gente va perdiendo el miedo. Entonces, cuando un gobierno empieza a descubrir que la gente empieza a perder el miedo se le pasa a ellos. ¿Miedo a qué? El miedo a que te capturen, el miedo a que te repriman, el miedo a que te persigan, el miedo a que te linchen mediáticamente. O sea, todo eso que hace. Entonces, cuando la población empieza a perder el miedo y a expresarse, una marcha de 20.000 personas o más, está diciéndole, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, el miedo cambia de bando, o sea, el miedo se va para el otro lado. Entonces, otro punto importante, creo yo, en este paso del desencanto al repudio y a la indiferencia, ¿por qué la gente está ya repudiando este régimen y este gobierno? Mira, porque desde mi punto de vista, el gobierno actual tiene una hemorragia de credibilidad. Sí, no hay día, Ernesto, que los salvadoreños a través de distintos medios y de redes sociales nos enteremos de cada cosa que han ocultado, de cada situación de espanto. Me he enterado de unos audios del finado Alejandro Mason con el presidente de la Asamblea Legislativa, son de espanto, viendo cómo escuchan e interfieren periodistas, periódicos, medios de comunicación, cada día. Entonces, mi posición es que el gobierno tiene una hemorragia de credibilidad y para contener esa hemorragia de credibilidad, creo que no le atinan. Aún con los asesores mejores pagados del mundo, no le atinan. Entonces, cuando el pueblo se da cuenta de eso y está en el desencanto y pasa al repudio, la gente ya se expresa. Y tú ves que la gente a través de las redes empieza a expresar su desencanto, su malestar, su repudio. ¿Cuál ha sido la respuesta, digamos, del gobierno de este lado? Empezar a bloquear
Y ese es un error fatal. Primero, porque es ilegal que un funcionario en una cuenta del Estado te bloqueen. ¿Por qué me van a bloquear a mí de la cuenta del seguro? ¿Por qué me van a bloquear a mí de la cuenta del CNR? ¿Por qué me van a bloquear a mí de una cuenta? Bueno, han bloqueado periodistas, Ernesto, de las cuentas del Ministerio del Medio Ambiente, donde están las informaciones estas de los terremotos. O sea, la respuesta que está dando el gobierno ante la hemorragia de credibilidad, o sea, el gobierno perdió la credibilidad. Mira, entonces ahí hay un problema serio. Por eso te expresaba de los 3 momentos. Ok. Sí. A ver, veo, porque fue parte de la, digamos, expresión más, digamos, frecuente, escuchar el cuestionamiento al tema del régimen de excepción, ¿no? Creo que fue el énfasis. Es fuertísimo. Iba toda la familiares de las víctimas. Pude escuchar la gente que iba ahí con megáfonos. Escuché madres que iban con sus niñitos, ¿verdad? Expresando que gente completamente inocente. Y como aquí siempre hay que también tener un cuidado, porque si no te acusan de que defendés pandilleros y todo eso, pero cuando escuchas esos relatos desgarradores de madres que se han llevado a sus hijos, que se han llevado a sus esposos, que se han llevado... Eso, aparte de que te parte el alma porque es gente inocente, trabajadora, bueno, ahí me encontré también al juez Tony Durán, que le han capturado en el régimen a un sobrino. Un hombre trabajador, él lo describe, no va a estar mintiendo Tony, no harán eso. Entonces, ese es uno de los temas más fuertes, pero lo que quiero decir en sí mismo era, tú lo englobas y te das cuenta de que con todas esas peticiones que habían, ¿verdad? Tú te dices, no, aquí pasa algo, aquí pasa algo, aquí hay algo que es, en toda esta gobernanza, parece como que la injusticia fuera, digamos, el aceite que mueve. Te reitero la pregunta, ¿qué impacto tiene toda esta, digamos, esta demanda reivindicativa que planteaban frente a esa realidad en la cual la parte oficial dicta un nuevo horizonte para un crecimiento económico, para una apuesta más en aspectos meramente sociales, con un presupuesto solvente, sin recurrir a deuda, etcétera, etcétera? Bueno, yo lo que ya en el contenido del discurso de ese anuncio de que va a mejorar la economía, yo lo tomo como una promesa, como una oferta, como una batalla comunicacional que tienen que hacerla. Es decir, todos los gobiernos van en busca, y el gran reto de este gobierno es precisamente ese, la canasta básica. El pueblo cada vez tiene menos dinero para cubrir sus necesidades básicas, como la canasta básica sobre todo. Y entonces no hay empleo, el campo está diezmado, las alcaldías están completamente paralizadas. Mire, Ernesto, hay distritos que, bueno, hoy se le llama, a las alcaldías que hoy se les llama distrito, miren, de verdad parecen pueblos zombies. Parecen pueblos abandonados, como aquellas novelas de Juan Rulfo, ¿verdad? Aquellas novelas de Juan Rulfo que habitaban fantasmas y así están estos pueblos. Entonces la experiencia misma de esta participación conmemorativa al mes de la independencia patria, entonces, a tu criterio, es una demostración de fuerza es equivocada. Para mí o de valor. Era equivocada porque tendría que haberse dado un baño de pueblo, saludar a los que desfilaban, ir ahí, decirle, mira, aquí estamos, y después te echas un desfile ante los jóvenes. O sea, ya demasiadas escenas de militarismo. Demasiadas escenas. O sea, pareciera que se siente muy cómodo hablando así. Tiene mucho énfasis en ese tema. Entonces, hay demasiado. Entonces, ¿por qué no hacerlo ante los estudiantes? ¿Por qué no hacerlo ante los padres de familia, etcétera? Pero el contenido mismo no se sustenta porque se desgrana ese contenido ante los hechos de la realidad. Es que mira, este país que todo lo que se consume, la mayoría se tiene que importar. O sea, si no tienes tú un control de la economía y un manejo, digamos, de las cosas de la hacienda de manera austera, de manera clara, con una proyección de inversión en la producción agrícola, etcétera, tenés que sobrevivir con deuda. O sea, sobrevivimos a puras remesas, pues, pero con deuda tienes que saber. Bueno, este gobierno ha disparado la deuda. Todos los indicadores te dicen lo contrario de lo que dijo ahí. Pero más que hacer eso, yo lo que quiero expresarte, Ernesto, es que viene un momento bien interesante, ¿verdad? El movimiento social está activo y está diciéndole, despertamos y aquí estamos.
¿verdad? Estamos haciendo la denuncia permanente de todos los sectores. Hay muchas cosas, injusticias, hay muchas cosas que se están dando. Bueno, el gobierno tiene una hemorragia de credibilidad porque pues, cada día pierde la credibilidad y cada día y la forma, en vez de ponerse un torniquete y decir vamos a llevar a hacerle un antejuicio a estos diputados que han hecho esto, en vez de ponerse un torniquete para detener esa hemorragia de credibilidad, el gobierno lo que hace es lo contrario, empieza a hacer bloqueos de redes, etcétera. No, o sea, la gente no la vas a callar, a la gente no la vas a silenciar, porque la gente de todas maneras busca expresar su voz, a que le escuchen, que le digan. Y entonces, creo yo que es el momento en que el movimiento social tiene que dar el salto a la unidad. Hoy sí, a la unidad. Es el momento. Esa es tu conclusión es ya. El momento de la unidad. Este momento es el unidad, definitivamente. Después de esa expresión, el movimiento social diga, bueno, ok, ya ahora sí, unámonos y construyamos una esperanza social. Gracias a ti. Interesante, te agradezco a ti y por también a todos nuestros televidentes en darnos la oportunidad de cumplir nuestra misión periodística y generadora de contenidos para poder ofertarle las dos caras de la moneda, es decir, los dos aspectos que sin duda alguna rodean un acontecimiento tan importante como fue lo que el día de ayer percibimos en el acto conmemorativo del mes de la independencia patria, tanto por la parte de las organizaciones civiles como también la parte oficial. Así es que, por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien. Quiero invitarlos a que no se pierdan Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso esta noche, con importantes temas también de análisis. No se lo pierda. 8 de la noche por Canal 21, 9 por Canal 19. Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.